Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová su bendición. Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy contento en esta mañana. Porque toda esta semana nos hemos gozado, nos hemos glorificado con esos hermosos mensajes. Hemos visto la mano del Señor obrando en tantas personas y también en los hermanos de aquí de esta iglesia. Por esa razón yo me siento más que contento y agradecido al Señor. Y quisiera preguntarle, ¿alguno de ustedes se siente contento como yo? Yo pensaba que yo era el único, pero qué bueno que todos estamos contentos. Hermanos queridos, el tema de esta mañana yo lo he titulado El poder transformador de Dios. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que ahí donde ustedes están, inclinen su rostro para que hablemos con Dios. Amante Padre, tú que moras en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Dios. En este momento, Padre, imploramos tu presencia, imploramos también que tu Santo Espíritu nos dirija, que las palabras expresadas en este momento sean un bálsamo curativo para nuestras almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es el título del tema? El poder transformador ¿de quién? De Dios. Las historias bíblicas, queridos hermanos, aunque se escribieron hace muchos años atrás, pero aún en la actualidad, aún ahora en el año 2022, no han perdido su fuerza. Gracias. Aún mantienen, ¿qué cosa? Su vigencia. Aún mantienen su poder y están escritas en la Biblia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice la palabra de Dios que todo lo que está escrito ahí es para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Ese es el propósito de la palabra de Dios. O sea, todo lo que está ahí no está escrito ahí simplemente para llenar páginas. Tiene un propósito. En esta mañana vamos a ver algunos aspectos de la vida del apóstol Pedro, donde vamos a analizar cómo Dios obró de una manera especial en la vida de ese personaje. Pero no solamente eso, sino vamos a ver cómo la mano que obró en Pedro puede obrar también en nosotros hoy en día. Y me gustaría inmediatamente que vayamos al libro de San Juan, capítulo 1. Si me pueden ayudar en la pantalla, por favor, se lo agradecería. Libro de San Juan, capítulo 1. Allí vamos a ver un episodio interesante. Vamos a analizar los versículos 40 al 42. San Juan, capítulo 1, versos 40 al 42. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El apóstol Juan el Bautista, tuvo una misión antes de Jesús empezar su ministerio. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Enderezar el camino del Señor. O sea, él iba delante de Jesús, haciéndole el camino para que cuando Jesús viniera atrás ya encontrara por dónde iba a pasar, encontrara a quién le iba a predicar, y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Juan el Bautista tenía seguidores, tenía discípulos, y uno de ellos era Andrés. Y Juan le hablaba bastante a sus discípulos y a las demás personas acerca de Jesús, acerca de un Salvador, acerca del Mesías. O sea que Andrés, seguidor de Juan, ya estaba empapado del mensaje que Juan le había dado. Cuando Andrés se encuentra con Jesús, ya Andrés sabe que Jesús está aquí. ¿Cuál es la actitud de Andrés? Inmediatamente
él va y busca ¿a quién? A su hermano, a Simón. Y le dice, mira, Simón, hemos encontrado el Mesías. Quiero que venga conmigo porque te lo quiero presentar también. Ya yo lo conocí, hemos escuchado hablar de él. Ahora yo tengo el interés de que tú escuches de él, de que tú lo conozcas. Y Simón no se resistió, él fue, ok, no hay problema, vamos. Y fueron, se encontraron con Jesús. Ahí fue el primer contacto que Pedro tuvo con Jesús. Y ahí empezó el poder transformador de Dios en la vida de Pedro. Inmediatamente, ¿qué hizo Jesús? Le cambió el nombre. Ya tú no serás llamado Simón, tu nombre será llamado ¿cómo? Pedro. Ya empezó el trabajo con Jesús. Y aquí encontramos la primera lección para nosotros hoy en día. Nosotros como cristianos inmediatamente tomamos la decisión de entregarle nuestro corazón a Dios, firmamos un contrato. ¿Cuál es ese contrato? Nos convertimos en misioneros, nos convertimos en portavoces de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Nosotros no nos convertimos para venir a sentarnos aquí simplemente en un banco a escuchar a otro a predicar, que otro sea el que me dé todo el tiempo, no. Todos nosotros somos misioneros y tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese compromiso? Predicar el evangelio a todo el mundo, porque nosotros queremos que Jesús venga, pero hasta que ese evangelio no sea predicado a todo el mundo, Cristo no va a venir. Ahora, cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así que, hermanos, nosotros tenemos ese compromiso. Hay muchas personas en el mundo que no conocen de Jesús, que no conocen del mensaje. Y nuestra labor, nuestro trabajo es hablarle a esa persona del mensaje de salvación, hablarle de Jesús. Decirle a esa persona que aún en ese mundo de dificultad, de problema, ¿verdad? Que estamos viviendo con guerra, hambre, terremoto, pestilencia, aún en medio de esto hay esperanza en Cristo Jesús. Ese es el trabajo nuestro, queridos hermanos. Ese es nuestro compromiso. Y Andrés cumplió con su labor. Inmediatamente él se enteró de que Jesús estaba en sus alrededores. Él no se quedó con la noticia para él, sino que inmediatamente llevó a su hermano para que conozca a Jesús. Hay otro episodio que quisiera que vayamos al libro de Lucas para que lo analicemos. Libro de Lucas capítulo 5. Allí vamos a examinar algunos versículos, empezando en el versículo 1. La pesca milagrosa. Porque vimos ya en San Juan que Pedro tuvo el primer contacto con Jesús, pero ahí no se termina todo, ahí empezó el trabajo. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 5, vamos a ver parte del proceso de la transformación en la vida del apóstol Pedro. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea que las personas siempre han tenido esa necesidad, esa sed de escuchar la palabra de Dios, aún en los tiempos antiguos. Al igual que hoy hay muchas personas que tienen esa necesidad. Hay personas que tienen el interés de escuchar la palabra de Dios. Hay personas que quieren que nosotros vayamos y le hablemos de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, ya habían terminado de trabajar. Ya estaban limpiando sus barcas, estaban lavando sus redes. Y dice que entrando en una de aquellas barcas, ¿quién? Jesús, que estaba por ahí predicando a la multitud. Dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Y por qué el Señor le rogó a Simón que la apartase? Ellos habían pasado toda la noche trabajando, estaban cansados, estaban agotados de estar en medio del mar, bregando con la tempestad, bregando con las redes, bregando con la barca, tratando de buscar el sustento de su familia. Y estaban agotados.
Pero el problema no era ese solamente. El problema es que ese día no había sido un día bueno para ellos, porque no habían conseguido absolutamente nada para llevar a su hogar. Y aparte de que estaban cansados, estaban también desanimados, estaban agotados. Sin embargo, cuando uno se siente en esa situación, uno lo que quiere es irse para su casa, echarse un poquito de agua y acostarse. Pero ahora el Señor le dice a Pedro, mira, yo necesito que tú alejes un poquito la barca para yo poder hablarle a esas personas del mensaje de salvación. Pero, maestro, tú ves, yo estoy cansado, yo lo que me quiero ir para mi casa, yo he pasado toda la noche. Por favor, Pedro, aleja un poquito la barca. Dice la palabra de Dios que le rogó. O sea que él no estaba de acuerdo con hacer eso. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué habían acabado ellos de hacer? Habían acabado no de pescar, habían acabado su labor, porque esa noche no pescaron nada. Ellos estaban limpiando sus redes, estaban limpiando sus barcas, porque esa noche había sido una noche pésima para el trabajo de ellos. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo le pregunto, ¿era Pedro y los demás que estaban con él novatos en el área que estaban desarrollando? Eran profesionales. Eran personas que estaban acostumbrados a hacer ese oficio. Personas que toda su vida la habían pasado en eso. O sea, ellos sabían el lugar exacto, el momento exacto y todo para conseguir ¿qué cosa? Los peces. O sea, ellos no tenían necesidad de que nadie le diera información, de que nadie lo orientara, que viniera un maestro a enseñarle eso, porque ellos eran profesionales. Sin embargo, Pedro, aún sabiendo eso, que él tenía el conocimiento, él tenía la experiencia y todo eso, y aún le había ido mal, él sabía que no había nada en el mar, en el área donde ellos estaban. Pero hay algo que me impresiona, y dice aquí, en la última parte del versículo 5, nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y yo digo gloria a Dios por eso. Porque muchas veces, queridos hermanos, a nosotros nos llegan dificultades, nos llegan problemas. Y nosotros queremos resolverlo por nuestra propia cuenta. Y no está mal porque nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que otro venga a resolvernos nuestro problema. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero yo quiero decirte en ese momento que cuando las fuerzas, la experiencia del ser humano terminan, ¿qué cosa? Ahí empieza Dios a trabajar. Y Pedro creyó a la palabra de Dios. Pedro dijo, Señor, es verdad, mira, yo estoy cansado, estoy agotado, estoy desanimado porque no he conseguido nada durante toda la noche. Pero en tu palabra, voy a creer a tu palabra, voy a confiar en ti y voy a echar la red. Nosotros conocemos el relato, hermanos, y vemos que habiendo hecho esto, encerraron ¿qué cosa? Gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas y de tal manera que se hundían. ¿Qué cosa entonces pasó? Dice el verso 8, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo nosotros conocemos qué era la vida de Pedro anteriormente? Una persona altanera, un hombre prepotente, un hombre que confiaba plenamente en sí mismo, un hombre que decía que él podía hacer todo por su propia cuenta, que no tenía que depender de nadie. Ese era Pedro, una persona impulsiva. Sin embargo, al tener el encuentro con Jesús, ya esta parte de su ser, esta parte de su carácter quedó en el olvido. Porque ahora Pedro no se ve como la persona prepotente, no se ve como el que dice yo puedo hacerlo todo, yo soy la gran cosa. Ahora él se ve
como un pecador. Y es así, queridos hermanos, nosotros somos pecadores, nosotros somos seres imperfectos, pero cuando nosotros venimos a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, Dios puede hacer grandes obras en nuestras vidas. Dios puede transformarnos y darnos una vida diferente en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que hizo el Señor con el apóstol Pedro. Dice que entonces, sigue diciendo el versículo, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Aquí fue que el Señor Jesús le hizo el verdadero llamado al apóstol Pedro. Y algo que me impresiona bastante se encuentra en el versículo 11, que dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, porque estaban en el medio del mar pescando, ¿qué pasó ahí? Dejándolo todo, le siguieron. Pedro había pasado una noche de muchas dificultades, porque él quería cumplir con su compromiso como padre de familia, él quería cumplir con el rol de esposo y llevar el sustento a su familia. No hay una cosa que preocupe más a un hombre cuando no tiene que darle a sus hijos o a su esposa, o a sus padres o a quien dependan de él. Cuando uno no tiene nada que darle, uno se preocupa, porque uno sabe que hay personas que dependen de uno. Y esa era la situación de Pedro. Pedro sabía que en su casa habían personas esperándole para comer, quizás personas enfermas para comprar medicina, y así sucesivamente. Y él había pasado toda la noche buscando el sustento de su familia y no había encontrado nada. Pero cuando encontró lo que estaba buscando, dice la palabra de Dios que dejándolo todo, le siguieron. Y es impresionante esta parte porque muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas materiales de este mundo. Nos aferramos a nuestra casa que con mucho esfuerzo hemos hecho. Nos aferramos a un trabajo que hemos conseguido, que nos pagan bien. Nos aferramos a una carrera que no la quiero dejar porque fueron muchos años de estudio que yo pasé para lograrla. Y nos aferramos a eso y perdemos lo más importante, que es la vida eterna. Pedro tomó una buena decisión al igual que los demás discípulos. Él se olvidó de las necesidades materiales y se enfocó en la solución que tenía enfrente de las necesidades espirituales. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pedro confió en esas palabras. Hermano querido, no importa por qué situación tú estés pasando en este momento. Puede ser una enfermedad, puede ser necesidad económica, un problema en tu hogar que quizás tú quieras resolver por tu propia cuenta. Yo te invito en este momento a que tú sigas a Jesús. De que tú sigas el mandato de Dios, de que tú busques a Dios y lo pongas en primer lugar. A veces para nosotros vemos las cosas como un poco difíciles, insignificantes, y es cierto. Para nosotros las cosas se ponen difíciles, pero con Dios todo es posible. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, ¿qué cosa? Que me fortalece. O sea que nosotros tenemos una parte que hacer, pero también tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas. Así que el apóstol Pedro está pasando por un proceso ¿de qué? De transformación. Y ha visto ya milagros en la vida de Jesús. Pero hay otro pasaje que quisiera que nosotros analicemos en ese momento. Y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14. Me gustaría que vayamos allá brevemente. Libro de Mateo, capítulo 14. A ver qué pasó allí. Los versos 22 en adelante. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era más o menos de las 3 en adelante de la madrugada, un poquito, donde la noche es más oscura. Y a esa hora el Señor se le apareció a sus discípulos en el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí viene lo interesante. Entonces le respondió Pedro, el que siempre está resaltando en el grupo, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo a las aguas para ir a Jesús, pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Interesante este episodio, hermanos, que podemos ver aquí, donde vemos que Jesús se le aparece a sus discípulos, conocemos la historia, a una hora bien oscura, una hora donde nadie se estaba esperando que eso sucediera. Y allí se le aparece. Pero lo que me llama la atención en este relato es el hecho de que Pedro quiere ir donde está Jesús. Y Jesús le dice, ven. Pedro enfoca su mirada en Jesús. ¿Y qué pasa con Pedro? Empezó a caminar sobre las aguas por el poder de Dios. Y mientras Pedro estaba fijamente mirando a los ojos de Jesús, estaba caminando sobre las aguas. Pero dice que en algún momento Pedro desvió su mirada de Jesús y tuvo miedo por la tempestad, el viento y todo eso. Dice, espérate que parece como que se dio cuenta de dónde estaba. Dice que tuvo miedo y ¿qué cosa? Empezó a hundirse. Muchas veces nosotros en este camino, que no es un camino fácil, el que le dijeron que es un camino fácil, le hablaron mentira. Este camino de seguir a Jesús tiene muchas dificultades, muchos problemas. Pero cuando nosotros mantenemos nuestra mirada conectada con la mirada de Jesús, hermano, puede venir lo que venga y usted no se va a hundir. Puede venir la tempestad que venga y usted se mantendrá firme caminando. Aunque vengan problemas, dificultades, aunque venga la enfermedad, aunque venga lo que venga, usted se mantendrá firme porque usted está enfocado en la bendita esperanza de ver al Señor Jesús viniendo en las nubes. Ahora, ¿qué pasa? Si usted desvía la mirada de Jesús, usted va a empezar a hundirse. Si usted empieza a decir, pero espérate que yo tengo 4 muchachos que mantener y si yo dejo el trabajo, ¿cómo lo voy a mantener? Pero nos podemos a pensar en la enfermedad que se puede avecinar a nuestra vida o a la vida de un familiar o a cualquier situación que se nos presente. El Señor Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, ¿qué cosa? Que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, el Señor sabe que tenemos dificultades. El Señor sabe que tenemos problemas, pero Él dice, vengan a mí así, que conmigo, con mi ayuda, ustedes podrán salir adelante. El Señor dijo, en el mundo ustedes tendrán aflicción, porque el Señor sabía en qué mundo nosotros íbamos a pasar, pero también nos dio una esperanza, confiad, porque yo he vencido el mundo. Y por eso, hermanos, yo estoy aquí en esta mañana, porque yo he confiado en esa promesa del Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, el Señor está contigo. El Señor te dice, confía, porque yo ya he vencido el mundo. Y si nosotros seguimos estudiando la Biblia, encontraremos muchos relatos acerca de la vida de Pedro. En cierta ocasión, Jesús fue a orar al Getsemaní, se llevó a Pedro y a 2 más.
Y cuando Jesús le dijo, vengan para que me acompañen porque tenemos problemas. Hay una situación fuerte, yo quiero que ustedes me acompañen a orar. Jesús se puso a orar y cuando vino de allá para acá, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y no una sola vez, 2 veces, 3 veces. En momentos de dificultad, en momentos de problema, es cuando nosotros tenemos que estar más cerca de Jesús. ¿Y cómo nosotros nos acercamos a Jesús? De rodillas, a través de la oración. A través del ayuno y la oración es que nosotros podemos reforzar nuestras fuerzas, coger ánimo para poder soportar las dificultades que se avecinan en nuestras vidas y permanecer firme en el camino del Señor. Pedro también negó a Jesús, después de haber dicho, Señor, si es posible, yo hasta muero por ti. Cuando llegó el momento de la verdad, Pedro negó a Jesús. Pero a pesar de que lo negó, ahí mismo en ese episodio hubo un contacto directo, hubo un choque de mirada. La mirada de Pedro con la de Jesús se atravesaron y pasó algo impresionante. El poder transformador de Dios hizo su efecto en la vida del apóstol Pedro. Por eso es bueno que nosotros mantengamos la mirada puesta en Cristo Jesús. Que no nos desviemos de su camino, de su palabra. Que cumplamos al pie de la letra sus palabras. A veces nuestra fe flaquea, así como le falló a Pedro. Pero cuando nosotros nos conectamos con Dios, podemos tener un verdadero arrepentimiento. Y vemos el trabajo inmenso que el apóstol Pedro realizó. Después del derramamiento del Espíritu Santo, el primer discurso de Pedro se arrepintieron más de 3,000 personas, solamente en el primer discurso, por el poder transformador de Dios en la vida de Pedro. Hermano querido, el Dios de antes es el mismo Dios de hoy y el de siempre. El Dios que actuó en la vida de Pedro, el Dios que le dio un corazón nuevo al apóstol Pedro, puede transformar tu vida en este momento. Ahora Dios está esperando de que nosotros vayamos a Él arrepentidos, no creyéndonos que somos la gran cosa, sino reconociendo que somos pecadores, pero que en el nombre de Jesús podemos ser grandes seres humanos y hacer grandes obras. Porque lo importante no es lo que nosotros tenemos, sino lo que estamos dispuestos a dar. Lo importante no es lo que nosotros obtenemos porque alguien nos dio, sino lo que estamos dispuestos a entregar. Hermano querido, lo importante no es lo que nosotros hacemos, sino lo que estamos dispuestos a que Dios haga en nuestras vidas a favor nuestro y a través de nosotros en la vida de otras personas. Dios puede transformar tu vida en este momento. Dios es poderoso y Dios quiere que nosotros vayamos a Él y se lo pidamos en oración. Que nosotros vengamos a los pies de Jesús arrepentidos, humillados, reconociendo que somos pecadores y pedirle a Dios, cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto delante de ti. El Señor dice en su palabra, venid, estemos a cuenta, en Isaías. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, ¿cómo serán? Serán emblanquecidos. El Señor quiere que nuestras cuentas con Él estén claras. El Señor siempre nos está llamando, porque el interés de Dios para nosotros es transformarnos, que nosotros tengamos una vida diferente, que cuando nosotros salgamos al mundo a predicar, las personas puedan ver a Jesús a través de nosotros. Pero tenemos que ir a Jesús y entregarle nuestro corazón a Él. Porque Jesús, aunque tiene el poder, pero Él es un Dios educado. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Estás tú dispuesto a abrirle la puerta de tu corazón a Dios?
¿Quieres tú que el Espíritu Santo, así como obró en la vida del apóstol Pedro, transforme tu vida en este momento? ¿Que te dé un corazón nuevo? Yo te invito, si ese es tu deseo, de que te pongas en pie y cantes esta canción conmigo, que vamos a entonar en ese momento. Sin nada que ofrecer más que mi canción, yo espero que esta sea tu oración en este momento. Que tú le digas a Dios: aquí estoy, humillado, con un corazón sucio, pecador, pero arrepentido. Deseando, Dios, de que tú lo transformes, que tú me des un corazón nuevo, que tú renueves mi espíritu y me dé una vida diferente en Cristo Jesús. Según tú vas escuchando la música de esa canción, me gustaría que esa oración tú la vayas repitiendo en tu mente y le digas a Jesús: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. El Espíritu de Dios está dispuesto a obrar en tu vida. El Espíritu de Dios quiere hacer una transformación en tu ser. Quiere darte un corazón nuevo, un corazón diferente. Pero Él quiere que tú se lo pidas también. Que tú clames a Él y le digas: tal como soy, Señor, te entrego mi vida, pecador, pero arrepentido delante de ti. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Bendito Dios, gracias por tu amor,
Gracias por tu misericordia, oh Padre. Gracias porque tú estás siempre dispuesto a ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a buscarnos, aún nosotros estemos hundidos en el pecado, hundidos en el fango. Tú estás dispuesto a restaurarnos, a transformarnos y a darle una vida diferente en Cristo Jesús. Aquí está este grupo de personas, Dios, pecadores, con problemas, con dificultades. Pero estamos delante de ti, oh Dios, reconociendo de que solamente en ti, oh Dios, hay salvación y vida eterna. Por eso te pedimos de una manera especial, oh Dios, de que tu Santo Espíritu more en nuestros corazones, de que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija siempre en el transcurso de nuestras vidas, donde quiera que vayamos. Que las demás personas puedan verte a ti, oh Dios, a través de nosotros, y que todos juntos podamos decir en aquel día glorioso: he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y tú nos salvarás. Dirígenos, oh Dios, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano.